versículos de la Biblia. Espero que ya lo tengan. Ahí para dar lectura. ¿Salmo qué? Salmo 133. 33. Salmo 133. 1, 3, 3. Vamos a leerlos, hermanos, vamos a leerlos. Si usted quiere leer en voz alta o en voz baja, es lo mismo. El punto principal es participar. La Biblia dice así en el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos, hermanos, porque hemos leído la palabra de Dios. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor Dios, porque Padre Santo nos es un privilegio, Padre Dios, el reunirnos, Padre Santo, aquí en tu casa de oración, Señor Dios. Primeramente para darte la honra y la gloria, Señor Dios, y pedirte, Padre Santo, nos perdones nuestras faltas, Señor Dios. Y gracias te damos, Señor Dios, porque hasta este momento, Padre Santo, nos has guardado, Señor. Gracias por ello, Señor. Yo te pido, Padre Santo, una bendición muy especial, Padre Santo, para todos nuestros hermanos, hermanas que están aquí reunidos en esta mañana, Padre Dios, y los que están, Padre Santo, detrás de esa cámara, Padre Dios, también, Padre Dios, derrama bendiciones sobre ellos, Señor. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí vemos, hermanos, un salmo. No sé si ustedes le han puesto atención a estos textos bíblicos, ¿verdad? A estos versículos de la Biblia que están en Salmo 133. Este salmo comienza con una exclamación y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Creo que muchas personas están juntas, pero que estén en armonía no lo sabemos. No lo sabemos. Pero aquí el rey David, hermanos, que escribió este texto, quiere que nos llame la atención, ¿verdad? Que nos llame la atención. Dice, si usted lee ahí al principio, usted se va a encontrar con unos signos de exclamación. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía, hermanos, la palabra armonía viene del verbo ¿qué? Paz, tranquilidad, confianza y amor. ¿Cómo pudiéramos nosotros ilustrar la palabra armonía? Hermanos, qué bonito es que en cada hogar haya armonía. Hermanos, hay veces que en muchas familias, hermanos, estoy hablando de personas que no son creyentes, cuando es una familia grande, hermanos y hermanas que se componen por hermanos y hermanas, no hay, hermanos, esa armonía, no hay ese respeto, no hay esa armonía y ese respeto, hermanos. ¿Sabe por qué no hay esa armonía y ese respeto? Porque la armonía, hermanos, que está hablando aquí la palabra de Dios, viene desde lo alto, viene de Dios.
Solamente esa armonía y ese respeto y esa paz viene de Dios. Como dice la Biblia en los siguientes versículos acerca del rocío que desciende desde lo alto, que viene desde arriba. Creo que cada uno de nosotros que hemos experimentado esa paz y esa armonía, hermanos, que nunca teníamos, reconocemos que eso viene y desciende desde lo alto. El salmista aquí, hermanos, quiere que el pueblo se diera cuenta qué bonito y qué agradable era ver a los hermanos juntos en armonía. Yo me imagino que el pueblo de Dios, hermanos, venía entrando y uno se saludaba, otro se abrazaba y se daba la bienvenida, hermanos, y se veían con gusto. Eso es el reunirnos aquí en la casa del Señor nosotros como creyentes. En el tiempo, hermanos, del rey David, recuerde que el pueblo era tremendamente grande. Miles y miles de personas venían y se reunían cierto tiempo. Por largo tiempo no se reunían, pero cuando se reunían, David quería que todos se dieran cuenta qué bonito y qué agradable era verse nuevamente los hermanos y estar en armonía. Amén. Sí. Yo no sé, hermanos, si usted ha meditado, ¿verdad?, en esa palabra. Este salmo, hermanos, expresa la verdad espiritual, ¿sí? La verdad espiritual que también Jesucristo, hermanos, exclamó a los discípulos que habían creído en Él. Para Cristo Jesús era muy importante que los discípulos aprendieran a vivir juntos y en armonía. Amén. Porque esa iba a ser la diferencia de todos aquellos que habían creído en Cristo Jesús. Y esa diferencia que Jesucristo quería que viera toda la gente, hermanos, que vieran las personas de afuera, la diferencia, ¿verdad?, de quién seguía a Cristo y quién no seguía a Cristo. Y Cristo Jesús le interesaba tanto, hermanos, que Él hizo una oración allá en Juan capítulo 17, hizo una oración, hermanos, de esta manera. Fíjese nada más. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El verso 11 dice, fíjese lo que dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando habla de uno, hermanos, habla de unión, de un compañerismo sincero. Cuando habla la palabra de Dios. Y si leemos del verso 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Fíjense, estas palabras son muy importantes, hermanos. Muy importantes, tan importantes que Cristo Jesús las pronunció. Porque siempre yo he comentado, hermanos, que no se trata nada más de ser personas religiosas, sino que el mundo o la gente que no conoce de Dios sepa que nosotros nos reunimos aquí en la casa del Señor para alabar su nombre y dar gracias al Señor. Yo no sé, no conozco el corazón, la mente de las personas, pero yo no sé
¿Por qué razones las personas se reúnen en la casa del Señor? El texto nos dice, hermanos, que era muy agradable cuando el pueblo de Dios se reunía. El pueblo de Dios se reunía, hermanos, para tener un compañerismo sano. No ver el defecto de cada persona ni la condición de la persona. Hermanos, y eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Ver el compañerismo de sus hijos en armonía. Pero déjenme decirle, hermanos, que hay tantas cosas que estorban para que uno esté en armonía, en paz. Qué bonito es estar en paz, hermanos. En estos tiempos tan difíciles, hermanos, a veces es imposible, ¿verdad?, que uno tenga paz. Pero para reunirse, hermanos, como pueblo de Dios en armonía, necesita uno estar en paz con uno mismo. Con uno mismo. Porque si uno mismo no tiene esa paz, no puedes transmitir esa paz y esa tranquilidad. Así es. Tú quieres compartirla y que tu hermano, tu hermana en Cristo Jesús sientan esa paz que tú sientes en tu corazón. ¿Sí? Yo no sé si a muchas personas han tenido problemas para conciliar el sueño, para dormir tranquilamente sin que nada te perturbe. Pues déjenme decirle que cuando uno no duerme, pueden ser muchas causas, las podemos enumerar, pero el salmista mismo dijo unas palabras. El salmo parece ser que es el 4:8, donde dice, en paz me acostaré, o como dice así, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces sentir confiado. La paz verdadera, hermanos, viene de lo alto, viene de Dios. Solamente a través de Jesucristo podemos encontrar esa paz. Gloria a Dios. Amén. Entonces aquí vemos, hermanos, que esta palabra nos exhorta en la actualidad a nosotros. Y dice David, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad la hermana Maribel como está aquí bien contenta, junto ahí con la hermana Treviño. Mirad a la hermana María Lisa que está ahí también contenta por estar congregándose en este día. Mirad al hermano Elizondo que ha venido con nosotros y aquí está presente y se goza porque nos hemos reunido en este domingo cuando teníamos mucho tiempo que no nos reuníamos. Amén. Yo no sé, hermanos, pero estos textos de la Biblia, hermanos, bueno, si usted se centra en la historia y el contexto de lo que quiere decir la palabra de Dios, yo sé que usted sabe. Por ejemplo, aquí, ¿qué tiene que ver la cabeza con la barba? El verso 2 dice, es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, dice allí, y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué es lo que bajaba hasta el borde de sus vestiduras? Podría preguntarse usted. Y si no investigamos, y si no escudriñamos la palabra de Dios, no vamos a comprender qué es lo que quiere decir esto. Y esa de la palabra es como el buen oleo, hermanos, hablaba cuando el ungido de Dios era escogido. Dice la Biblia que se bañaba, hermano, no nomás le ponían tanto aceite. Era aceite que eran litros que los bañaban y descendía sobre la vestidura, tanto que le mojaba la barba y bajaba todo, hermanos. El aceite es símbolo de la bendición de Dios. Amén. Así es que si usted la ha escogido, Dios, hermanos, esa es una gran bendición. Para mí es una bendición, hermanos, el estar aquí con ustedes.
Ya que, hermanos, yo creo que el deseo de todos nosotros es servir al Señor. Yo nunca me iba a imaginar que yo iba a estar aquí enfrente, como he dicho en otras ocasiones. Pero si el Señor me ha escogido, hermanos, me ha escogido para dar las buenas nuevas, que es la palabra de Dios. Amén. Para que usted sea bendecido, al igual que yo. Déjeme decirle, yo soy bendecido, hermanos. Aunque he pasado muchos problemas, quizás al igual que usted, quizás peor. Es una lucha día tras día, hermanos. Pero si dejamos de congregarnos, hermanos, el enemigo va a acabar derrotando. Va a acabar dividiendo iglesias. Y hermanos, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Si usted está pasando por un problema difícil, yo no le voy a decir que no tenga miedo. ¿Qué leímos en la Escritura, hermanos? Ahí hay muchas palabras claves. Todos tenemos miedo. Yo no quisiera irme y dejar a mi esposa. Yo no quisiera irme y dejar a mis nietos. Por eso es que a veces, hermanos, el habitar juntos en armonía, los hermanos, no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo. No se puede estar de acuerdo en todo. La palabra armonía, hermanos, yo la relaciono con la guitarra. La guitarra tiene varias cuerdas. Unas son delgaditas, unas son gorditas, otras más delgaditas. Y así, no son iguales las cuerdas. Usted le toca con el dedo la primera y hace un sonido. La segunda hace otro sonido. Y así sucesivamente. Pero todas juntas, cuando las toca, suena una melodía muy bonita. Si está afinada la guitarra. Al igual así nosotros. Si nosotros queremos vivir en armonía, hermanos, pues necesitamos estar bien afinados, ¿no?, en la presencia del Señor. Amén. Dice nomás, de eso se trata, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, esta frase de oleo se refiere a un aceite aromático especial para ungir al sacerdote. Estaba yo estudiando esto, ¿verdad? Porque en sí no comprendía lo que quería decir este texto bíblico. Y eso lo puede ver en Éxodo capítulo 30, ¿sí? Eso lo puede ver ahí, hermanos, en Éxodo capítulo 30. Dice que para ungir al sacerdote, como se puede ver ahí en Éxodo 30, como dije yo, es decir que este uso de aceite era para ungir, era un símbolo de bendición de Dios sobre la persona, que normalmente eran reyes y profetas en aquel tiempo, y que a la vez esa bendición abarcaba o incluía la bendición al pueblo quien era presentado, porque era algo ungido, como ahí vemos. Eso es lo que quiere decir ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver, hermanos? Como dije yo, la barba. ¿Qué tiene que ver la barba? La barba significa símbolo de autoridad. Dirá usted, entonces me voy a dejar que crezca la barba, ¿verdad? Ya que, hablando del hombre, la barba era símbolo de autoridad. ¿Por qué creen que yo me dejo el bigote? Para ver si me respetan, porque muchas personas no me respetan por mi estatura. Pero yo soy un siervo de Dios, hermanos. Un siervo de Dios que, hermanos, se pone en las manos de Dios porque, pues, quiere este siervo que Dios lo use, hermanos. Yo no puedo, hermanos, yo no puedo con mis propias fuerzas, sino que yo necesito a Dios en mi vida. Amén. Para que me guíe, hermanos, a ser de bendición. Pero déjenme decirle, hermanos, que
déjeme decirle que estos textos que estamos aquí estudiando son muy importantes. Muy importantes. Cristo sabía, hermanos, Jesús pidió que sus discípulos se afirmaran en amor, santidad y unidad. ¿Sí? Usted recuerda un texto, hermanos, que habla, dice, dejará el padre, dejará el hijo a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando habla una sola carne es unidad, respeto. Entonces Cristo Jesús sabía que el Espíritu Santo podría obrar en medio de ellos, porque el Cristo Jesús, hermanos, sabía que iba a ser muy difícil para los discípulos llegar a ser uno mismo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decía Cristo Jesús esas palabras, hermanos? Porque hay tantas cosas, hermanos, que estorban para llegar a esa unidad. ¿Sabe qué es lo que estorba, hermanos? Voy a traer unas palabras muy simples de entender y comprender. No se necesita, hermanos, ¿cómo se dice? Ser tan sabio para entender lo que vamos a leer. Y yo quiero leer estas palabras porque a mí me han servido mucho en mi vida espiritual. No digo del año pasado ni el antepasado, de muchos años para atrás. ¿Saben por qué, hermanos? Porque realmente yo era una persona, cuando estaba sin Cristo, muy mal hablada, muy mal pensada. Imagínense, yo creo que todos los que estamos en Cristo somos de esa manera, ¿verdad? A Jesucristo, hermanos, le costó tanto, muchísimo, que usted y yo fuéramos uno, que nos congregáramos en armonía. A Cristo Jesús le costó tanto, pero fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, verso 13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos, creados, cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo, hermanos. Esa armonía, hermanos, por eso dije hace un momento, viene solamente a través de Cristo Jesús. Porque Él lo llevó a cabo. A Él le costó mucho. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hay una pared, hermanos, que se interpone para que esa unidad del cristiano y esa paz, hermanos, se lleve completamente como Dios lo quiere. Y esa pared, hermanos, es pues todo lo contrario, hermanos, de lo que dice la paz y la unidad. Dice el verso 15, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un hombre y un nuevo hombre, haciendo la paz. Yo sé que usted sabe que esta escritura se trata, hermanos, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del pueblo de Dios escogido, y que luego el Señor, ¿verdad?, puso su mano sobre los gentiles y dijo que de los dos pueblos hizo uno solo, porque había mucha diferencia entre el judío y el gentil. No se podían llevar entre sí. Yo sé que este es el contexto de lo que dice, hermanos. Pero fíjense el verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ellos la enemistad. Ahí vemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Pero, hermanos, el apóstol Pablo dice que lo que estorba para llevar esa unidad, dice, quítese de vosotros. ¿Qué dice? Toda
más eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero hermanos, yo quería traer este texto para que sirviera de reflexión a nuestra vida. La palabra armonía es la relación de paz, acabamos de leer, y concordia en entendimiento entre dos o más personas. La armonía se presenta cuando hay afinidad, armonía. Estamos hablando de armonía cuando se comparte una misma creencia o un objetivo. Cuando las partes no tienen dificultades o si las tienen, se busca la resolución. Ahí es donde tenemos que ceder nosotros. Usted no sé si cuando va manejando hay un sign que dice ceder el paso. Y muchos no quieren ceder el paso y cuando van hacia adelante hay problemas, ¿verdad? Entonces ceder el paso, ¿verdad? La unidad es fundamental en la vida de la iglesia y en la vida de toda familia y de todo creyente. Y esa unidad es no solo con las relaciones, sino también en la doctrina. La doctrina también, hermanos. Tiene que haber unidad. La doctrina de la palabra de Dios. La palabra que leemos, hermanos, nos permite ver lo que sucede en esa unidad. El apóstol Pablo dice: quítese de vosotros todo enojo, gritería. Oye, hermanos, donde hay gritería no hay paz. No hay. Y yo sé que es difícil, hermanos, para personas creyentes. ¿Sí? Ahorita muchos esposos están batallando, hermanos, porque su esposo no es creyente. Y muchas esposas están batallando con sus esposos que no son creyentes. No puede haber una paz. Pero la paz la debe de tener usted. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque esa paz, hermanos, desciende desde lo alto. Dios está ahí, dándole la fuerza, dándole el vigor espiritual para que usted sobrelleve esa relación. Porque si pierde el control, no va a haber paz en su vida. Va a sufrir al igual que una persona que no ha creído, aún creyendo en Dios. Y a veces decir: Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Para el Señor fue muy difícil, hermanos. Él sufrió en la cruz del Calvario para que usted y yo tuviéramos esa paz. Pero, hermanos, cuando el enemigo toma posesión de nuestro corazón, hermanos, vamos a batallar. Podrá tomar posesión de nuestro corazón. Dice que del corazón vienen los homicidios, los malos pensamientos y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces ahí se pierde la armonía que Dios quiere ver en nosotros. Pero, hermanos, necesitamos a Cristo Jesús más que nunca. Amén. Necesitamos a nuestro Dios para que Dios nos fortalezca, hermanos, para seguir hacia adelante en el camino que Dios ha elegido para cada uno de nosotros. No tenga miedo a cualquier problema que usted tenga, hermanos. Humanamente, yo sé y le entiendo. Yo he sentido miedo en algunas de las veces, hermanos. Pero la voluntad del Señor es que yo no sufra, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo voy a parar de sufrir? Es cuando esté en la presencia del Señor. Amén.
es cuando yo ya no voy a sufrir nada. Por eso el apóstol Pablo decía unas palabras muy importantes. Y decía que no hallaba qué elegir. Si el estar aquí en la tierra o el estar allá con el Señor, lo cual decía el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Pero estamos tan encariñados de este mundo, hermanos, que no nos queremos ir. Vuelvo y repito, muchos, por muchas maneras. La mía es, pues yo no quiero dejar a mi esposa, carnalmente. Pero si el Señor quiere que mañana me vaya, yo me voy. Es lo que les he dicho a mis hijos. Lo bueno, hermanos, es estar preparado y preparada para irnos a la presencia del Señor. Este es un pensamiento de la palabra de Dios que quería yo transmitirles, hermanos, de lo importante que es reunirnos en la casa del Señor, para darnos ánimo, para darnos aliento del que habla la Biblia, y agarremos así mismo fuerzas, porque unidos, ¿qué dice? La unión hace la fuerza, ¿no? ¿Sí? Y estar orando, hermanos, por cada hermano y cada hermana. No hemos olvidado las oraciones que se nos han dado a conocer. Creo que es muy importante que ya que no memorizamos muchos versículos, pues de perdido las peticiones, hermanos, para estar orando unos por otros. Yo no sé si se acuerdan de la persona que se nos fue hace mucho tiempo, de la familia Mora. ¿Sí? Lalo Mora, sí. Y varias personas de allá de Monterrey que estamos orando. No se nos ha olvidado. Estamos orando por varias peticiones, hermanos, que se han puesto ante la presencia del Señor. Y eso es lo bien importante que debemos de tener en mente. Orar unos por otros. Para que las personas decidan nuevamente reunirse en la iglesia donde escuchamos palabras de Dios, cantos que levantan el ánimo. Hermanos, nos necesitamos. Todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Nos necesitamos unos a otros. Y oremos tanto, hermanos, oremos mucho para que vengamos a congregarnos en el nombre del Señor. Que no miremos diferencias porque somos imperfectos. Yo soy imperfecto, con muchas fallas. Yo trato de hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que yo siga predicando, hermanos, pues yo con gusto lo hago. Hablar de la palabra de Dios, hablar de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Eso es lo importante. Porque ya cuando venimos, hermanos, desunidos, pues como que no agrada al Señor. La iglesia de Corintios así estaba. Miren la iglesia de Corintios cómo estaba. Primero de Corintios. Y ahí termino. Nada más para que yo sé que ya sabe, pero pues es bonito repasar la escritura. Primera de Corintios capítulo 1. A ver si les... Fíjense nada más. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios, ya que estaba viviendo todo lo opuesto a lo que el salmista estaba dando a conocer. Primera de Corintios capítulo 10, verso del 10 al 13 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, ¿sí? Unidad, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones, el hermano, fíjense nada más, aquí habla de divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Sí? Al rey David, yo creo que el pueblo de Israel no le decía: espérate, David, pues tú que vienes aquí a decirnos que debemos de vivir en unidad, si Dios te escogió para ser rey, para ser un guerrero, que vinieras a vencer aquí a ese gigante. Pues
Posiblemente muchas personas dirían, bueno, ¿y quién es el hermano Germán? Pues si ni título tiene para predicar. Pudiera ser, ¿verdad? Yo no digo que sea así, ¿verdad? Pero dice aquí el apóstol Pablo que estén de un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cleo, que hay entre vosotros contienda. Contienda es pleito. No es lo que el rey David está tratando, ¿verdad? No es lo mismo. El rey David les comunica de la unidad y la paz. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, les exhorta a la iglesia de Corintios porque estaban viviendo tremendamente mal. El verso 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice nada más. No, pues yo creo que pues el hermano Germán como que no predica muy bien. Yo creo que el hermano Elizondo es el que predica más bien y más acertado. O el hermano Paul tiene el don de la enseñanza. Ve como humanamente a veces estamos comparando personas, cuando lo que Dios quiere que nos centremos en la unidad. ¿Sí? Y el verso 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahí vemos, hermanos, la iglesia de Corintios que estaba viviendo tremendamente mal y muchos decían que tenían el don de tantas cosas. Y dicen, además, si nosotros nos ponemos a examinar nuestras vidas, hermanos, nos daríamos cuenta quizás que estamos fallando ante el Señor. Pero déjame decirle, hermano, que cuando uno se da cuenta que le falló al Señor, yo siempre recomiendo esto porque dice la palabra de Dios. He visto en amigos míos que no son creyentes que a veces hasta, no sé, me da, no sé qué, digo yo, y se lo he dicho cuando hay confianza. Dicen, Dios me ha de perdonar, pero quién sabe qué, no me cae bien, y que lo. Está diciendo que Dios le ha de perdonar. Digo, Dios no te va a perdonar, al menos que tú te arrepientas. Si tú te arrepientes de eso que estás diciendo, o la intención que lleva, Dios sí te perdona. Entonces, hermanos, cuando fallemos al Señor, pidamos perdón al Señor. Y que no se repita, porque Dios no quiere que a cada rato estemos pidiendo perdón, ¿verdad? Voy a orar, hermanos, para ser despedidos. Inclinemos nuestros rostros. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Padre Santo. Señor Dios, reconocemos, Padre Santo, que seguimos siendo pecadores, Señor Dios. Que cometemos muchas faltas, Señor Dios, que somos imperfectos, Señor Padre, pero no usar esas palabras o esas expresiones, Señor, para seguir fallando, Señor, en la carne, Señor Dios, sino que, Padre Santo, esas palabras sirvan para exhortarnos a nosotros mismos, Señor Dios, y pedir, Padre Santo, que tú nos ayudes, Padre Santo, porque, Padre Dios, solamente, Padre Santo, solamente tú, Padre Dios, puedes hacer, Señor Dios, y lograr lo que nunca podríamos nosotros mismos. Y eso es a través de tu Santo Espíritu, Señor Dios. Que, Padre Santo, nos esforcemos, Padre Dios, a ser buenos hijos tuyos, Señor, buenos creyentes, Señor Dios, luchando contra el pecado, luchando contra el mal, Padre Dios, cediendo a tu voluntad, Padre Dios, y que tú en nosotros, Señor, hagas lo que nosotros no podemos hacer, Señor. Perdona, Padre Dios, nuestras faltas, que son muchas, Señor Dios. Y Padre Dios, guíanos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Para que, Padre Santo, los que nos miren, Señor Dios,
Miren la diferencia, Señor, de que tú estás en nosotros y somos uno, unidos. Te damos las gracias, Señor Dios, y yo, Padre Santo, en esta hora, te ruego, Padre Dios, por cada persona, Padre Dios, que está batallando, Señor, de una enfermedad, o si está batallando en su vida espiritual, Señor, que tú, Padre Santo, obres en sus corazones y les des las fuerzas, Padre, para que sigan adelante. Gracias te doy una vez más, Padre Santo, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.